Bienvenidos una vez más a Crónicas del Mundo. Ponte cómodo, porque hoy viajaremos más de 2000 años atrás para conocer la historia de uno de los hombres más extraordinarios que han existido. Un rey, un estratega, un conquistador, un hombre que, antes de cumplir los 33 años, había derrotado a los ejércitos más poderosos de su tiempo y construido un imperio que se extendía desde Grecia hasta las puertas de la India. Su nombre era Alejandro Magno, pero lo más sorprendente no fue la magnitud de sus conquistas, fue la velocidad con la que las consiguió. ¿Cómo logró un joven rey macedonio conquistar gran parte del mundo conocido? ¿Y por qué su leyenda sigue viva, más de 2000 años después? Esta es su historia. Comenzamos. En el año 356 a.C., en la ciudad de Pela, capital de Macedonia, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Su nombre era Alejandro, su padre era el rey Filipo II de Macedonia, un gobernante ambicioso que había transformado un reino considerado secundario en una de las mayores potencias militares de Grecia. Desde muy joven, Alejandro fue educado para gobernar, aprendió a montar a caballo, aprendió a luchar, y aprendió algo que pocos futuros reyes tuvieron la oportunidad de estudiar: filosofía. Su maestro fue Aristóteles. Bajo su tutela, Alejandro estudió historia, política, geografía y estrategia. Pero mientras otros jóvenes nobles se interesaban por la teoría, Alejandro soñaba con la gloria. Le fascinaban las historias de héroes como Aquiles, y deseaba que algún día su nombre también fuera recordado durante siglos. Aquella ambición no tardaría en ponerse a prueba. Cuando Alejandro tenía 20 años, su vida cambió para siempre. Su padre, Filipo II, fue asesinado. La muerte del rey dejó Macedonia en una situación peligrosa. Muchos enemigos creyeron que aquel joven príncipe sería incapaz de mantener el poder. Se equivocaron. Alejandro actuó con rapidez, consolidó su autoridad, eliminó amenazas internas y obligó a las ciudades griegas rebeldes a reconocer nuevamente el dominio macedonio. Apenas había alcanzado el trono y ya estaba demostrando que no era un gobernante cualquiera, pero sus ambiciones iban mucho más allá de Grecia, porque al otro lado del mar Egeo se encontraba el mayor imperio del mundo, el imperio persa, y Alejandro estaba decidido a enfrentarlo. En el año 334 a.C., Alejandro cruzó hacia Asia con un ejército relativamente pequeño. Frente a él se encontraba una potencia inmensamente más rica y numerosa. Muchos consideraban la campaña una locura, pero Alejandro confiaba en su ejército y en sí mismo. Las primeras victorias llegaron rápidamente. Batalla tras batalla, las fuerzas persas comenzaron a retroceder, y cuanto más avanzaba, mayor era la reputación de Alejandro. Los soldados lo seguían porque combatía junto a ellos, compartía peligros, compartía dificultades y lideraba desde el frente, algo poco habitual entre los gobernantes de la época. Pero el enfrentamiento decisivo aún estaba por llegar. El rey persa Darío III reunió un enorme ejército para detener a los invasores. La batalla que siguió marcaría la historia. A pesar de estar en inferioridad numérica, Alejandro logró una victoria espectacular. Darío huyó del campo de batalla y el corazón del imperio persa quedó expuesto. A partir de ese momento, las ciudades comenzaron a caer una tras otra. Egipto abrió sus puertas, Babilonia fue conquistada, Persépolis, una de las ciudades más importantes del imperio, terminó bajo control macedonio. Lo que parecía imposible se había hecho realidad. Alejandro había derrotado al mayor imperio de su tiempo, pero para él aquello aún no era suficiente. La mayoría de los gobernantes se habrían detenido. Alejandro no. Continuó avanzando hacia el este. Atravesó montañas, desiertos, ríos inmensos y territorios desconocidos para los griegos. Su objetivo era simple: llegar tan lejos como fuera posible. Pero cuanto más avanzaba, más cansado estaba su ejército. Años de campañas continuas habían agotado a los hombres. Finalmente, cuando alcanzaron las regiones cercanas a la India, muchos soldados se negaron a seguir avanzando. Por primera vez, Alejandro tuvo que aceptar un límite y emprendió el camino de regreso. En el año 323 a.C., Alejandro llegó a Babilonia,
Tenía apenas 32 años, había conquistado un territorio inmenso, había derrotado a todos sus grandes enemigos y parecía destinado a seguir expandiendo su imperio. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Enfermó gravemente y pocos días después murió. Las causas exactas siguen siendo un misterio. Algunos hablaron de enfermedad, otros de envenenamiento. La verdad probablemente nunca se conocerá. Lo único seguro es que el hombre que había conquistado medio mundo desapareció cuando aún tenía toda una vida por delante. Tras su muerte, su imperio comenzó a fragmentarse. Sus generales se enfrentaron entre sí y el gran reino que había construido terminó dividido. Pero su legado sobrevivió. Durante siglos, estrategas, emperadores y conquistadores estudiaron sus campañas, y aún hoy, más de 2000 años después, Alejandro Magno sigue siendo recordado como uno de los mayores líderes militares de la historia. Y hasta aquí, la historia de Alejandro Magno, el hombre que conquistó un imperio inmenso antes de cumplir los 33 años y cuya leyenda ha sobrevivido durante más de 2 milenios. Gracias por acompañarme una vez más en Crónicas del Mundo. Si te ha gustado este episodio, puedes suscribirte para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.